Y ahora nos conectamos con la señora Núria Jávega, quien desde Barcelona nos analiza esta noticia. Bueno, quiero preguntarle primero que todo, usted que vive en España, cuéntenos cuál ha sido la reacción de los españoles ante los suicidios. Buenos días a todos. Estupor, es infame que pueda suceder una cosa de este tipo en nuestros días, enormemente injusta, y no concebimos como cosas tan básicas como que una persona pueda tener derecho a vivienda no se respeten de los gubernamentales, indistintamente del partido que gobierne. Hay cosas que son básicas y sobre las que no se puede jugar, y empiezan a darse cuenta un poco tarde de lo que pueden dar de sí unas políticas erróneas. Bueno, también queremos saber qué medidas va a adoptar el gobierno para acabar precisamente con los desahucios de viviendas. Las medidas todavía no las han clarificado. Se supone que lo van a hacer para los desahucios, buscar una fórmula que permita la dación, digamos, de la vivienda para deshacerse de una deuda que nunca podrían pagar determinadas personas, y por otro lado, que por lo que se refiere a primeras viviendas, en principio sea muchísimo más difícil echar una familia a la calle. Esas son cosas, no obstante, que tendrían que haberse hecho muchísimo antes. Lo que sucede es que el verdadero problema, la raíz de todo este proceso, es que el poder político está condicionado y responde a intereses económicos muy altos. Es decir, en España mandan los bancos. Y los bancos, evidentemente, no están por políticas ya no sociales, no de derechos humanos, sino para ganar dinero. Y en ese sentido, los diferentes gobiernos que van sucediéndose en España siguen haciéndole el juego a los bancos, y les cuesta muchísimo imponer medidas que sean para el pueblo. Muy bien. Y eso pues ha llevado a esta situación catastrófica, claro. Bueno, señora Núria Jávega, nuestra analista, muchas gracias por esta información y por supuesto seguiremos muy pendientes de las medidas tomadas por el gobierno español.